Mi nombre es Mónica Soto y Casa, soy de Coyoacán, DF. Soy escritora, editora, ama de casa, esposa, mamá y también soy profesora universitaria. Yo empecé a escribir a los 7 años. Cantaba canciones frente a una grabadora de lo que me gustaba, lo que no me gustaba, lo que me daba miedo, de mis experiencias a esa edad. Después dejé los libros y la lectura durante muchos años, hasta que a los 14 años en unas vacaciones estaba aburrida en mi casa y tomé el libro más gordo que me encontré en el librero de mis papás, que resultó ser Corazón de Piedra Verde de Salvador de Madariaga, el libro más fascinante que yo había visto hasta ese entonces. Me lo devoré como en 15 días, es un libro de unas 800 páginas, calculo, a lo mejor tiene 600, pero era una cosa increíble estar leyendo y estar descubriendo, estar imaginando a los personajes, lo que hacían, lo que les pasaba. Descubrí que eso era lo que más me podía apasionar en la vida. Yo veía mucha televisión. A partir de ese libro no he vuelto a ver, por ejemplo, una telenovela jamás en mi vida, porque los libros suplieron esa necesidad mía de expresión, de descubrir, de imaginar, de vivir a través de un libro la vida de otras personas. Un poquito más adelante, a los 16 años, decidí que quería ser escritora, que me quería dedicar a eso. Entonces todos los pasos que he dado en mi vida han sido enfocados a escribir y a publicar libros. Ser escritor para mí es la cosa más fascinante del mundo. Es una manera no solamente de expresar lo que uno no puede hacer o lo que no puede decir muchas veces, es una catarsis, es un querer compartir autodescubrimientos y que otras personas encuentren en lo que uno escribe las respuestas a lo que está buscando, así como a mí me ha pasado que he encontrado respuestas a lo que me estoy preguntando en los libros. Entonces, ser escritora es lo que más me gusta en la vida, tener esa capacidad de crear personajes, de darle vida a algo que no existe, de elegir las palabras, la estructura adecuada, que va a ser de esa manera y no va a ser de otra, aunque hubiera muchísimas formas de decir las cosas. Entonces, ser escritor es uno de los oficios o profesiones, ocupaciones que más apasionantes y más emocionantes que pueden existir. Para interesar a alguien en la lectura, lo que los padres tienen que hacer es leer y predicar con el ejemplo. Habrá un niño lector en una casa donde los padres sean lectores. La lectura no entra a la fuerza. La lectura, a alguien no le gusta leer, no descubre un libro si lo forzan a hacerlo. Tienes que descubrirlo, tienes que tener los libros a la mano como algo cotidiano en tu vida para que no te parezca algo extraño agarrar un libro y ocupar tu tiempo haciéndolo. Entonces no lograremos más lectores si no logramos publicar más libros que le interesen a las personas, poner el libro adecuado a la persona adecuada en el momento preciso y sobre todo tenerlos a la mano, que dejen de ser objetos como de culto, que dejen de ser objetos especiales, que dejen de ser objetos diferentes, que las personas que leemos dejemos de ser gente rara. Eso hará que las personas lean y que las nuevas generaciones se interesen en la lectura. Es como aprender a caminar o como aprender a hablar. Si uno lo imita, lo hace de una manera mucho más natural. Las nuevas tecnologías no van a desplazar a los libros impresos en papel, porque la experiencia de acercarte a un libro en papel y abrirlo y leerlo, olerlo, tocarlo es muy diferente a la experiencia de leer en un dispositivo electrónico que es una pantalla fría. Los dos tienen pros y contras. Si uno va a hacer, por ejemplo, un viaje y quiere llevarse varios libros para leer, pues es mucho más práctico llevarse un dispositivo donde están los 10 libros que quiere leer que llevar una maleta con 10 libros adentro. Yo creo que se van a adaptar a las necesidades de las personas. Los libros electrónicos tienen aspectos muy valiosos, así como también los de papel tienen aspectos muy valiosos. Entonces no creo que desaparezca el libro en papel, sobre todo los libros infantiles, por ejemplo. Un libro infantil es un juguete para los niños. El niño que se acerca y lo lee, pues también lo ocupa para jugar. Entonces no puede acercarse igual a un libro electrónico, un niño, por ejemplo, a un libro en papel. Entonces esos no van a desaparecer. A lo mejor los libros para los adultos sí tengan esa tendencia, a lo mejor se dejan de publicar mucho, ya se han dejado de publicar muchos libros en papel, pero desaparecer del todo absolutamente no. Ser escritora y editora te involucra mucho con las otras personas porque estás hablando no solamente de un trabajo o de un proyecto
que puede uno tener en la vida de los que tiene muchos, ¿no? Que tienen que ver mucho con el exterior. Ser escritor y ser editor tiene que ver mucho con el interior de las personas, con sus sueños, con sus anhelos. Entonces la relación que se hace entre el libro y el lector, y entre el editor y el escritor, es una relación muy estrecha, muy cerrada. Es como la relación con alguien a quien amas mucho y puedes odiar en el mismo instante. Es una relación muy apasionada. Entonces eso provoca pues, que existan muchas anécdotas que suceden, ¿no? Alrededor de toda esta dinámica. Como escritora me han pasado muchísimas cosas, desde recibir una llamada de una persona diciéndome que gracias por haber escrito ese libro y por haberlo publicado porque encontró una respuesta que le sirvió de catarsis, hasta reacciones al punto de querer hacerme daño por haber escrito lo que escribí. Mi sueño en el mundo de las letras, lo que yo quiero para el futuro, obviamente es seguir escribiendo. No concibo mi vida haciendo otra cosa, no concibo mi vida sin un libro en el buró, no concibo mi vida sin una historia gestándose en la cabeza. Entonces yo me imagino en el mundo de las letras, en el futuro, pues teniendo mucho más experiencias, mucho más reconocimiento, publicando mucho más libros ya a un nivel más grande, pero es definitivamente lo que quiero seguir haciendo hasta que me muera. El mundo editorial actualmente ha cambiado mucho a como era antaño. Antes publicar un libro era la cosa más difícil del mundo, solamente se publicaban aquellos libros que realmente merecían publicarse. También aquellos libros que pues del escritor correcto que encontraba al contacto correcto y que llegaba a la publicación, también había mucho de eso, pero en realidad publicar un libro antes era muy complicado, era un proceso que tardaba a veces años. Ahora todo ese proceso se ha agilizado mucho más, se ha abierto mucho más. Somos muchos los editores independientes que publicamos libros y eso ha habido mucho más apertura para que otros escritores puedan cumplir ese sueño. Eso obviamente tiene sus pros y sus contras, tiene sus claroscuros, porque evidentemente si ya no existe un mercado tan cerrado o una oferta tan cerrada de libros, entonces hay mucho riesgo de que se publiquen libros que no son buenos libros. Uno como editor y como escritor tiene un compromiso enorme respecto al lector, porque necesita ofrecerle obras que valga la pena leer, en las que valga la pena gastar. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado con qué publicamos. No podemos publicar todo lo que nos llega solamente porque puede llegar a ser un buen negocio, sino tenemos que publicar los libros que valga la pena que estén ahí, que valga la pena gastar esos papeles, esa tinta, ese tiempo y ese espacio para poderlos publicar. Tenemos ese grande compromiso. Regreso en el armario es un libro que habla sobre infidelidad, no como el drama que las telenovelas nos han vendido toda la vida, sino como una situación que nos pasa en la vida, como lo demás que también nos pasa, como caernos o como equivocarnos de cualquier manera. Entonces en este libro yo lo que hago es quitarle ese mote de tragedia para convertirlo en algo más simpático, ¿no? Sacarle como la anécdota curiosa a algún tema que puede ser realmente triste y realmente fuerte. Entonces este libro lo que hace es eso. La protagonista tiene una historia bastante peculiar que es una metáfora sobre la libertad de ser uno mismo, sobre la libertad de elegir y sobre todo de la independencia emocional. Finalmente todo lo que ella pasa, todo lo que le sucede, pues será para darse cuenta que solamente de ella depende ser feliz o no ser feliz. Este ha sido una de las grandes experiencias de mi vida. Ha tenido reacciones de mujeres y de hombres muy sorprendentes. Ha habido hombres que se sienten muy incómodos porque les digo una que otra verdad y la mayoría de las mujeres se sienten liberadas. Me han dicho que cuando lo leen dicen cómo me gustaría hacer lo mismo que hizo la protagonista. Entonces ha sido una experiencia muy enriquecedora y muy grande en ese aspecto. También hay hombres que se han divertido mucho y pues hay otros, como les digo, que odian el asunto, odian el libro y me ven a mí como el enemigo porque pues les digo cosas que a lo mejor no les encanta escuchar. Entonces ha sido la experiencia más enorme que he tenido. Soy la editora de mis propios libros porque soy una persona rebelde que tiene ciertos problemas con la autoridad. Entonces me he encontrado con que publicar mis libros me da mucho más libertad de hacerlo, también me da mucho más responsabilidad, porque evidentemente cualquiera diría, pues tú cómo puedes saber qué libro es bueno y qué libro es malo, qué libro es publicable o no es publicable si lo estás haciendo tú misma. Y la prueba está en que pues no publico todo lo que escribo
A mí me gusta publicar mis propios libros porque conozco el proceso editorial de principio a fin, desde la creación del libro, desde imaginar de qué se va a tratar hasta escribirlo, después corregirlo, después diseñarlo, imprimirlo, encuadernarlo, presentarlo, distribuirlo. Yo conozco el proceso editorial completo, entonces he descubierto en este proceso de ser editora y ser escritora que la mejor manera de trabajar por mis libros y de darme a conocer como escritora es haciéndolos yo misma. Eso no quita que yo también haga los libros de otras personas. Me encanta hacer los libros de otros escritores, poder utilizar todo lo que sé hacer en el proceso editorial para también hacer los libros de otros autores, pero me encanta también hacer los míos porque así también todo el riesgo de hacerlo es mío. Todo lo que implica meterse en este proceso, pues todo el riesgo y toda la satisfacción es mía. Obviamente se comparte con un equipo grande de personas, quien lo imprime, quien lo encuaderna, quien le hace la crítica, porque siempre tengo a alguien que le haga la crítica, y sobre todo pues he descubierto que a las personas les ha gustado. Normalmente cuando escucho como la voz de mi intuición es cuando el libro más ha funcionado, y también cuando está escrito de una manera mucho más honesta y mucho más sincera es cuando la gente lo recibe muchísimo mejor, como es el caso de esta novela que ha sido esta gran experiencia por eso mismo, ¿no? Y yo me animé a hacer una segunda edición por el resultado tan bueno que tuvo la primera edición, porque se agotaron los 1000 ejemplares bastante pronto. Entonces es un proceso mucho más lento. Publicar tus propios libros lo hace mucho más lento, pero lo hace mucho más satisfactorio. Es como cuando disfrutas muchísimo subir un monte que estás sufriendo. Cuando vas subiendo el cerro estás sufriendo y sudas y te arrepientes y piensas 1000 cosas, pero cuando llegas a la cima, que te sientes el más satisfecho del mundo, así se siente editar tus propios libros. Ser escritora, editora, ama de casa, mamá, esposa, profesora, todas las actividades que uno puede hacer en la vida no es algo sencillo. Se requiere mucha organización, mucho tiempo, mucha paciencia de parte de quienes te rodean, pero yo creo que las personas debemos cumplir nuestros sueños. No debemos dejar que la vida se nos vaya sin hacer lo que queremos hacer, no pasando encima de nadie, no quitando la atención a lo importante, porque finalmente siempre uno tiene prioridades y la prioridad siempre serán los hijos. En mi caso siempre serán mis hijos, pero es muy satisfactorio darse cuenta que uno tiene capacidad de hacer muchas cosas en la vida, de no etiquetarse nada más y de no autolimitarse, sino de ver la manera de buscar alternativas y de buscar tiempos para hacerlo todo. Eso sí, es aprovechar cada minuto de cada día, de cada semana, de cada mes, de cada año, para lograr los objetivos. No es algo sencillo, pero no es algo imposible, y es algo que estoy segura que cuando sea grande y cuando lo vea y cuando lo recuerde, me voy a sentir muy, muy satisfecha de haber seguido mi impulso y de haber seguido mis sueños, porque estamos metidos en una sociedad que nos dice que solo podemos ser una cosa, pero no es cierto que solo podemos ser una cosa. Podemos hacer todo lo que nosotros queramos si tenemos las ganas, si tenemos la preparación también y si tenemos ese empuje que nos lleva a cumplir los sueños, porque al final del día lo único que tendremos cuando nos vayamos de aquí es la satisfacción o la no satisfacción de lo que hicimos o lo que dejamos de hacer.